Regresé del más allá, Jesús me reveló el versículo sagrado que todo fiel necesita conocer ahora. El viento soplaba suave en el pintoresco pueblo de México mientras las campanas de la iglesia resonaban como un eco de fe. Esteban, un joven de 28 años, siempre había sentido que su vida estaba entrelazada con las tradiciones y devociones de su gente. El fervor religioso de su madre y sus constantes oraciones al Santo Niño de Atocha habían forjado su espíritu desde niño. Pero ahora, la fe que una vez fue su refugio se convertía en un campo de batalla de dudas y desesperación. La noticia de la enfermedad terminal de su madre lo devastó. No puede ser, Dios. ¿Por qué a ella? Clamó Esteban en las noches oscuras, arrodillándose ante el altar, buscando un milagro. Los murmullos de su comunidad empezaron a invadir su mente, algunos hablaban de castigos divinos, otros cuestionaban su devoción. Si realmente creyeras, susurraban, como cuchillos que cortaban su fe. Sin embargo, su madre, en su lecho de enferma, seguía orando con la tranquila certeza de que el Santo Niño la escucharía. Una noche, sumido en lágrimas y cansancio, el sueño lo venció. Y, en un instante, se encontró transportado a una dimensión celestial, donde la luz brillaba como nunca antes y el aire vibraba con una energía divina. Allí, frente a él, vio a Jesús. Su mirada era de amor y compasión. No temas, Esteban, le dijo, y su voz resonó como un canto celestial. He venido a revelarte un versículo que cambiará tu vida. Todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y os vendrá. La paz se apoderó de su corazón, y una certeza renovada brotó como un manantial en su interior. Había recibido una promesa divina, sin embargo, cuando despertó, el eco de aquel encuentro lo llenó de un fervor que apenas podía contener. Corrió a compartir su experiencia con la comunidad, con la esperanza de que su fe renovada propagara luz entre las sombras. Pero al contar su historia, fue recibido con miradas de escepticismo. ¿Cómo puedes estar seguro de que fue realmente Jesús quien te habló? Preguntaban algunos con voces dudosas. Un nudo se formó en su garganta, la presión de demostrar su fe era abrumadora, días se convirtieron en semanas, y cada domingo, la misa era un campo de pruebas. Señor, yo creo en tu promesa. Imploraba durante la oración comunitaria, pero sentía las dudas de su alrededor como un manto pesado. Luchaba con el desánimo, mientras su madre se debilitaba cada día más, la desesperación lo abrazaba. Pero en medio de la congregación, Esteban sentía que algo grande estaba por suceder. Una tarde, durante la misa, la atmósfera cambió. Una energía vibrante recorrió la iglesia, y Esteban se arrodilló con fervor, clamando por la intervención divina. Todos los ojos estaban fijos en él. ¿Sería posible que Dios estuviera a punto de hacer el milagro que tanto había esperado? En ese instante crucial, una profunda energía recorría su ser. La comunidad contenía la respiración, y mientras el silencio reverente lo envolvía, un nuevo aliento de esperanza comenzaba a germinar en el corazón de todos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La comunidad se mantenía en un silencio tenso, y en el aire se respiraba una mezcla de ansiedad y expectación. Los murmullos se silenciaron como si una presencia sobrenatural estuviera entre ellos. Esteban, con el versículo sagrado ardiendo en su corazón, se preparaba para enfrentar lo desconocido. Las velas titilaban, y en ese instante, todos supieron que lo que venía podría cambiarlo todo. ¿Estarían a un paso de un verdadero milagro? La incógnita flotaba en el aire, prometiendo respuestas y revelaciones que estaban más allá de lo imaginable. El murmullo de la comunidad se extinguió casi por completo, dejando solo el parpadeo de las velas y el latido de los corazones que resonaban al unísono. Esteban, sintiendo que la mirada atenta de todos pesaba sobre sus hombros, oró esas palabras del versículo en su mente una y otra vez:
todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis. Cada repetición se sentía más poderosa, como si las palabras pulieran su fe, desgastada pero no rota, sus pensamientos se arremolinaban su madre, su comunidad, su propia lucha interna. ¿Era suficiente su fe? ¿Podría Dios realmente responder a sus súplicas? El temor y la esperanza luchaban en su interior, dándole fuerza y, al mismo tiempo, llenándolo de dudas. Pero él había visto a Jesús. Había sentido su amor incondicional. Esa certeza debía ser más fuerte que cualquier murmullo de incredulidad. En ese justo momento, la figura de su madre en su lecho de enferma apareció ante sus ojos, su rostro sereno a pesar del dolor. Recordó cómo siempre había confiado en Dios, cómo había orado, incluso en sus días más oscuros. Un fuego nuevo empezó a arder dentro de Esteban. Si su madre podía hacerlo, él también podría. Cerró los ojos y levantó su voz, con más fuerza que nunca: Dios, creo en ti. Creo en tu promesa. Restáurala, por favor. El aire pareció vibrar a su alrededor y un susurro suave, casi imperceptible, llenó el espacio. La energía que antes se sentía densa, ahora parecía ligera, como un abrazo cálido de lo divino. Esteban sintió que sus lágrimas caían, no de tristeza, sino de una profunda alegría, de una conexión renovada con su fe. La congregación comenzó a unirse en oración, y como un solo cuerpo, comenzaron a clamar. Amén. Amén, resonaron las voces, un eco que reverberaba por los muros antiguos de la iglesia. En cuanto el clamor crecía, Esteban sintió una oleada de paz sobre él. En su corazón, una llamada aún más fuerte surgía, una certeza de que el poder de lo alto estaba por manifestarse. Pero en el fondo de su ser, sabía que la verdadera transformación empezaba en él mismo. A través del poder de la oración, comenzaron a ver cambios en su madre. Hubo mañanas en que ella sonreía y sus ojos brillaban con una luz casi celestial, como si la esperanza misma brotara en su interior. Esteban no podía explicarlo, pero fue como si la fe de la comunidad sirviera de aliento para el alma de su madre. La línea entre lo físico y lo espiritual se desdibujaba. Sin embargo, no todo el mundo estaba convencido. Algunos susurraban que era solo una mejora pasajera, un efecto del fervor colectivo. Pero Esteban decidió que no permitiría que la incredulidad de unos pocos apagara su llama. Se sintió prudente, sabiendo que este camino requería más que solo palabras, necesitaba acción y comprensión. Con cada día que pasaba, su fe se volvía más fuerte, y a su vez, se dio cuenta de que también comenzaba a influir en otros. Cuantos más compartía su experiencia, más corazones se unían a la causa por la sanación de su madre. Era un movimiento inesperado, un culto de esperanza. En una de esas tardes vieron al Santo Niño de Atocha, cuya imagen adornaba el altar, como si en esos momentos la fe estuviera viva entre ellos. La comunidad se llenó de un deseo ferviente, y Esteban sintió que su propia devoción había adquirido una nueva dimensión. La esperanza iba más allá del milagro físico, era un recordatorio de que la fe podía mover montañas, a veces, incluso antes de que el milagro fuera evidente, pero la incógnita permanecía. Si su madre sanaba, ¿sería suficiente para disipar las dudas de la comunidad? ¿Las palabras que había recibido, realmente tendrían el impacto que necesitaban? La noche se acercaba, y mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Esteban se arrodilló nuevamente, mirando al altar con determinación. Había tanto por descubrir. ¿Se acercaba el momento de la intervención divina? La expectación en su corazón era palpable. Señor, estoy aquí. Estoy listo. ¿Qué milagro guardaba Dios para Elí? ¿Su comunidad? La respuesta estaba al otro lado de la puerta, y Esteban estaba a punto de descubrirlo. Esteban se quedó en silencio, escuchando el suave murmullo de la alabanza que emanaba de la congregación. Las velas titilaban, proyectando sombras danzantes en las paredes de la iglesia, mientras él sentía que su corazón latía al ritmo de una expectativa renovada. De repente, una brisa fresca penetró en el templo, como si el Espíritu mismo estuviera entre ellos, trayendo consigo la promesa de lo que estaba por venir. Sus pensamientos se centraron en la imagen ardiente del Santo Niño de Atocha. Esteban había crecido escuchando las historias de milagros y sanaciones atribuidas a él.
Había aprendido a confiar en su poder, a entregarle su ansiedad y su dolor. Recorría las anécdotas de aquellos que regresaban, transformados por la fe. Y en ese instante, sintió que su propia historia estaba a punto de ser una de ellas. Esa noche, su madre hablaba de la luz que sentía cuando las voces de la comunidad se unían en oración. ¿No es hermoso, Esteban? Siento que algo hermoso está sucediendo, le había dicho con una sonrisa que, poco a poco, empezaba a volver a su rostro. Él deseaba que más corazones ardieran en esa misma certeza, que la fe comenzara a brotar en otros como lo había hecho en él. Al día siguiente, Esteban decidió compartir su experiencia en el encuentro semanal de oración. Se sintió un poco nervioso, pero sabía que no podía callar lo que Dios había hecho. La iglesia estaba llena, los rostros expectantes miraban hacia él. Hoy les traigo algo muy especial, comenzó, sus manos temblando con emoción, he sentido el poder de la oración en este lugar y en mi corazón. Cada clamor ha tocado a mi madre, y yo sé que es solo el comienzo. La comunidad escuchaba atentamente, algunos murmurando palabras de aliento como amén y gloria a Dios. Contó con lágrimas en los ojos cómo su madre había recuperado parte de su energía y cómo sus risas sonaban más fuerte que antes. Sé que a veces la duda puede abrumarnos, pero necesitamos unirnos en la fe. Dios está aquí con nosotros, y su palabra nos dice que, si creemos, hemos de recibir. Nosotros somos llamados a clamar al cielo. Las palabras resonaron en la sala, llenando los corazones de sus oyentes. Cabezas afirmadas, ojos llenos de esperanza comenzaron a encontrar un mismo latido. Con cada testimonio de sanación y esperanza que compartían, la energía en la habitación crecía. ¿Cómo podemos dudar cuando ya hemos experimentado su amor? Hasta un joven, levantando la mano con fervor. Y, poco a poco, los demás comenzaron a compartir sus propias historias de fe, de milagros silenciosos que habían pasado por alto. Cada experiencia tejía un tapiz de esperanza, uniendo a la comunidad más fuertemente que nunca. Esteban se dio cuenta de que estaban creando un espacio donde la fe no solo se hablaba, sino que se vivía, vibrante y palpable. La oración colectiva se sentía como un río caudaloso llenándose con la fuerza de cada sonrisa, cada lágrima de gratitud. En medio del alabastro de voces, sintió que Dios estaba elaborando un plan mayor, uno que los llevaría a la intervención que tanto anhelaban. Cuando la reunión concluyó, Esteban sintió una paz que sobrepasaba todo entendimiento. No solo había compartido su fe, había sembrado una chispa en otros, un fuego que podría encender toda la comunidad. Pero su corazón latía veloz, sabiendo que más allá de esta celebración, había un nuevo desafío que enfrentaría. Fuera, la noche era oscura, y las estrellas brillaban intensamente, como si el cielo aclamara lo que estaba por venir. ¿Estás listo, Esteban?, se preguntó a sí mismo, mientras alzaba la vista al cielo. ¿Qué otras sorpresas tiene Dios preparadas para nosotros? Los ecos de la alabanza en la iglesia fueron reemplazados por el murmullo de la noche. Al giro de una esquina, un hombre apareció, en su mirada una mezcla de desesperación y fe. «Perdón, ¿ustedes son los que están orando por los milagros?», preguntó con voz temblorosa. Esteban sintió que un nuevo viaje estaba por comenzar. ¿Cuál sería el próximo capítulo en esta obra divina? Esteban sintió que el aire a su alrededor se volvía denso. La voz del hombre resonaba en su corazón como un eco profundo, y no pudo evitar sentir que lo que estaba a punto de desatarse podría cambiarlo todo. La desesperación en los ojos del extraño le hizo pensar en aquellos días de angustia que había vivido junto a su madre. Sin saberlo, ese hombre traía consigo un pedazo de la historia divina que se entrelazaba con la suya. «Dios me trajo aquí», dijo el hombre con voz quebrada, «no sé qué hacer, mi familia está sufriendo. Busco un milagro, he escuchado que aquí hay fe». Las palabras eran un clamor, un grito de auxilio que tocó el fondo del alma de Esteban. «¿Cómo te llamas?», preguntó, mientras la comunidad comenzaba a acercarse, interesada por la escena que se desplegaba ante ellos. «Soy Miguel», respondió el hombre con una mezcla de esperanza y temor. Esteban sintió cómo se unían sus corazones. Era el momento de actuar, y la voz del Espíritu resonaba en su interior pidiéndole que mostrara el amor de Dios. «Ven, Miguel, vamos a orar juntos», dijo, extendiendo su mano.
En ese instante, el resto de la congregación se reunió alrededor de ellos. Esteban sintió una oleada de poder y unidad en el aire. Cada persona a su lado se unía en oración, formando un círculo de fe inquebrantable. Las palabras fluían con fervor, con una certeza profunda de que Dios estaba allí. Esteban llevaba la voz, pero con cada amén y cada clamor, más corazones se unían. Era un canto de esperanza, una evocación al Dios de lo imposible. Miguel se unió, su voz temblorosa se convertía en eco sólido. De repente, un silencio profundo descendió. Esteban sintió el calor del Espíritu envolviéndolos como una manta sagrada. Miró a Miguel y vio que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no solo de tristeza, sino de anhelo y fe. Entonces, el milagro comenzó a suceder, la presencia de Dios llenó el lugar, como cuando una luz resplandece en la oscuridad. «Recibe el consuelo de Dios, Miguel», gritó Esteban. Cada palabra parecía flotando en el aire, cada oración era un ladrillo en la construcción de un nuevo hogar, una nueva esperanza. De pronto, el rostro de Miguel se iluminó. Siento algo, dijo con voz temblorosa. Es como si un peso se levantara de mis hombros. Las reacciones a su alrededor reflejaron un asombro y alegría colectiva. Era como si un milagro estaba gestándose en ese mismo instante, una transformación de su ser que comenzaba a brillar. Esteban, sintiendo la fuerza del momento, recordó las palabras del Santo Niño de Atocha, que siempre traía claridad a la oscuridad. Alzó su mirada al cielo y pronunció las promesas de sanación, de restauración y alegría, los versículos a los que todos podían aferrarse en momentos de desesperación. Dios es fiel. Su amor nunca falla, exclamó, y los amén resonaron firmemente en el ambiente. La fe se sentía palpable, como un fuego que ardía en cada pecho. En ese rincón de la iglesia, una comunidad unida sentía que había experimentado algo más grande que cada uno de ellos. Cuando la oración concluyó, la atmósfera seguía vibrando con esa energía divina. Miguel, aún emocionado, tomó un profundo respiro, como si sus pulmones se llenaran de nueva vida. Gracias, hermanos. Nunca pensé que sentiría esto, sé que todo cambiará, pero en el fondo, Esteban sabía que aún había más en este viaje. La noche lo envolvía, y las estrellas brillaban con fuerza. Sin embargo, una inquietud surgió en su corazón. Sabía que la oración y la fe eran solo el principio. Había un propósito más grande esperando ser revelado. Y justo en aquel momento, una voz dentro de él susurró: ¿qué sucederá cuando Miguel regrese a su hogar y cuente lo que ha experimentado? Estaban en la antesala de algo monumental, y la emoción palpitante lo llenaba de intriga. ¿Cómo seguirían este camino lleno de fe y desafíos? La luz de la luna entraba por las ventanas de la iglesia, tiñendo el ambiente con un suave fulgor plateado. Esteban contemplaba a Miguel, sentado en el suelo, con la mirada perdida en la inmensidad de lo que acababa de experimentar. Era evidente que un cambio había ocurrido en él, pero también en cada uno de los presentes. La comunidad parecía haber despertado a una nueva realidad, donde lo imposible se tornaba tangible. ¿Sientes eso? Es la presencia de Dios, dijo Esteban, mientras acercaba su mano al hombro de Miguel. Él asintió lentamente, como si intentara aferrar cada palabra, cada sentimiento que ahora lo envolvía. Yo nunca creí que esto pudiera suceder, murmuró Miguel, todavía en estado de asombro. Sus ojos brillaban con lágrimas de gratitud. La risa contenida de otros miembros de la congregación resonaba como un eco de libertad. ¿Qué haré al regresar a casa? ¿Cómo puedo compartir esto? Tu testimonio será una luz para otros, respondió Esteban, lleno de confianza. El poder de Dios reside en tu historia, y cada persona que escuche tu experiencia lo sentirá. Serás un instrumento de fe, Miguel. Eso es lo que Dios hace. Las palabras de ánimo comenzaron a fluir de diversos rincones de la iglesia. Amén. Cuéntales lo que Dios hizo en ti, gritó una anciana con ojos de fuego. Tú eres la voz de un nuevo comienzo, hermano, exclamó otra hermana, levantando los brazos en señal de victoria. Mientras la comunidad se llenaba de emoción, Esteban recordó la primera vez que sintió una conexión genuina con Dios. Era un momento en que todo parecía perdido, pero una simple oración cambió su mundo.
Esa misma fuerza estaba ahora encarnada en Miguel y, de alguna manera, eso transformaría a toda su familia. ¿Y si no creen? ¿Y si piensan que estoy loco? Miguel dijo, claramente inquieto, dándole un giro de preocupación a su entusiasmo inicial. Dios no te llama a convencer, Miguel. Solo a compartir. Hazlo con amor, con tu corazón abierto. Él se encargará de la siembra, respondió Esteban, sintiendo que la paz invadía la sala. De pronto, un susurro del Espíritu Santo recorrió el aire, un suave recordatorio que instó a cada persona a reflexionar. La comunidad se hizo un silencio reverente, y Esteban sintió que era el momento adecuado para dirigirse a todos. Hoy hemos visto una manifestación del amor de Dios. Un rescate del dolor, un mensaje de esperanza, comenzó con voz clara. Pero debemos estar preparados, porque lo que recibimos no es solo para nosotros. Este milagro de hoy debe ser compartido. Cada uno de nosotros tiene una misión. ¿Quién está listo para dar su paso de fe? Los yo se elevaron en diversos tonos de emoción, y la atmósfera volvió a encenderse con fervor. Esteban sintió que se podía respirar la esperanza en el aire, como un perfume fresco que refresca el alma. Mientras el murmullo de la congregación crecía, Esteban sintió que algo aún más grande se estaba gestando. Miró hacia la puerta de la iglesia y, de repente, esa inquietud que lo había acompañado comenzó a cobrar forma. La incertidumbre de lo que vendría lo abrazaba con fuerza. Recuerden, hermanos, el camino que estamos por recorrer está lleno de desafíos, de pruebas, dijo Esteban, sintiendo la responsabilidad que cada uno tenía que asumir. Pero es en esos momentos de angustia donde Dios se mueve con mayor poder. Miguel, cuando vuelvas, no solo habrás contado tu historia, sino que estarás preparando el terreno para que otros encuentren su fe. Y eso, mis hermanos, es solo el comienzo. Mientras estas palabras flotaban en el aire, la comunidad prorrumpió en amén. Pero la pregunta en el corazón de Esteban permanecía viva: ¿cuál sería la próxima prueba que enfrentarían, y qué otro milagro estaba por manifestarse en sus vidas? La noche era joven y el testimonio de Miguel solo era el inicio de un viaje que cambiaría la vida de muchos. La chispa de la fe y el poder de la oración estaban a punto de llevarlos a un territorio inexplorado que vendría después. La atmósfera de la iglesia continuaba vibrante, como si esa noche hubiera despertado algo profundo y sagrado en cada uno de los presentes. El susurro del viento a través de las ventanas se unía a las voces de alabanzas, creando una sinfonía celestial que llenaba el corazón. Miguel, aún sentado, buscaba en su interior lo que acababa de experimentar. Era como si su espíritu hubiera cruzado un umbral hacia lo divino, y su regreso al mundo tangible casi le parecía un regalo. En su mente resonaban las palabras de Esteban, que lo llamaban a compartir su fe, a dar voz a lo que el cielo le había mostrado. Pero, más importante aún, sentía el llamado a llevar esperanza a quienes lo rodeaban. Mientras la comunidad seguía animándose, una joven de cabello oscuro y ojos fulgurantes se acercó a Miguel. ¿Te importaría hablar conmigo un momento? Siento que hay algo que necesitas decirme, preguntó con una voz suave. Sin dudarlo, Miguel se levantó, movido por un impulso que no podía explicar. Se apartaron un poco, dejando atrás el bullicio lleno de alegría. Mi hermano, he pasado por tantas cosas. Perdí la fe en el camino. Perdí la esperanza, comenzó ella, con la mirada atenta en Miguel. Pero tú irradias algo diferente. ¿Qué has encontrado en tu experiencia? ¿Cómo puedo regresar al camino? Miguel sintió como su corazón latía más rápido. Lo que viví fue increíble. Sentí a Dios hablándome, llenándome de su amor. Él me mostró que aún sin importar cuán lejos estés, siempre hay oportunidad de volver. La clave está en creer y abrir tu corazón, respondió, mirando a los ojos de la joven. Dios me mostró un versículo que creo que todo fiel necesita recibir ahora: yo soy el camino, la verdad y la vida. Las palabras parecían brillar en el aire entre ellos, como si esos versos estuvieran sellados con el fuego divino. Ella lo escuchó, con lágrimas brotando de sus ojos. ¿En serio me dices que hay un camino de regreso? Oh, hermano, he estado tan perdida, dijo, mientras las lágrimas caían como ríos de sanación en su rostro. Sí, en cada paso que sientas que fallas, recuerda que la fe es un viaje.
Si caes, siempre hay un abrazo de perdón esperándote. Puedes comenzar de nuevo en cualquier momento. Mientras conversaban, Esteban los observaba a la distancia y sentía que la presencia de Dios se manifestaba en ese momento. Las historias de la comunidad se entrelazaban en un tejido de gracia y redención que estaba comenzando a tomar forma. Cada alma que se abría al amor divino ofrecía la promesa de un nuevo comienzo. Esa noche, no era solo Miguel quien regresaba. Era toda una comunidad que despertaba a la fe que había estado latente. Una nueva voz se levantó, esta un poco más distante. Era Ricardo, un anciano que había frecuentado la iglesia por años. Se acercó tambaleándose, y todos los ojos se volvieron hacia él. ¿Es verdad lo que dicen? ¿Puede el amor de Dios sanar incluso a los más rotos? Preguntó con una mezcla de temor y esperanza en su voz. Amén, hermano. Es la verdad. Aquí hay poder para restaurar lo que se había perdido, exclamó Esteban con una energía renovada mientras se unía a ellos. La sala estalló en un clamor de aprobación, cada voz maravillándose de la obra que se estaba llevando a cabo. Miguel, lo que hiciste no solo tocará tu vida, sino que resonará en la vida de muchos, afirmó Esteban, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre su corazón. Debemos prepararnos. Hay otros que necesitan escuchar esto. La misión que tenemos no es solo para nosotros, es para el mundo. Miguel miró a su alrededor, sintiendo el fervor en el aire. Mientras cada miembro de la comunidad absorbía el mensaje de esperanza, una inquietud volvió al corazón de Esteban. ¿Cuál será el próximo paso civilizador en nuestro camino de fe? ¿Qué desafíos surgirán mientras llevamos esta luz al mundo? Se preguntó mientras se preparaba para dirigirse a todos nuevamente. La noche era un reflejo de lo que Dios estaba a punto de hacer. Y mientras la luna continuaba iluminando la iglesia, una voz suave pero firme resonó en el corazón de Esteban: la verdadera transformación comienza cuando se da el primer paso. Pero ¿quién está listo para dar ese paso? Mientras la emoción de la iglesia seguía en aumento, Esteban se sintió impulsado a hablar. Se acercó al micrófono, que parecía vibrar de anticipación, como si también estuviera listo para ser un canal de la voz divina. Hermanos y hermanas, esta noche hemos sido testigos de algo hermoso. La luz de Dios se ha derramado sobre nosotros, y nuestra misión está clara. Estamos llamados a ser portadores de esa luz, a ser testigos de esa esperanza que tanto necesita el mundo. Las palabras de Esteban flotaron en el aire, llenas de poder. Miguel, aún junto a la joven que había traído tanta dulzura a su vida, sintió que su corazón se expandía. En ese momento, él no solo escuchaba, él sabía que debía actuar. Quiero que todos reflexionemos un instante, continuó Esteban mientras miraba a su alrededor, captando las miradas de cada persona. ¿Qué nos detiene? ¿Cuáles son esos muros que hemos construido en nuestra mente y corazón? Dios está aquí para romperlos, para traernos libertad. Las luces de la iglesia parpadeaban suavemente, y la atmósfera se volvía cada vez más densa de fe. La joven, con su alma ahora revitalizada, asintió con la cabeza, como si entendiera que el viaje que comenzaba no era solo con Miguel, sino con cada uno de ellos en la sala. Los murmullos de aprobación crecieron en la congregación. Es hora de levantarnos y dar ese paso hacia la transformación que debemos experimentar, exclamó Esteban. El amor de Cristo es nuestra fortaleza. No importa cuán profundo sea el abismo, Él siempre estará a nuestro lado. Miguel sintió como una ola de calor lo envolvía. Había tanta verdad en lo que Esteban decía. Las palabras parecían atravesar su corazón y resonar en el de todos los presentes. Se sintió impulsado a compartir su propia historia con más fuerza. Déjenme contarles algo más, comenzó Miguel, su voz temblando ligeramente. No quiero que sientan que esto es solo mítico o lejano. Las cicatrices que llevamos, yo las tengo. Pero cada dolor, cada lucha han sido parte de esta travesía, parte del retorno al abrazo de Dios. Los asistentes lo miraron fijamente, y algunos se habían inclinado hacia adelante, absorbidos por sus palabras. Así como Dios me sacó del lugar oscuro donde estuve, también puede sacarte a ti a cualquiera de nosotros. Y esa es la clave, todos somos dignos de su amor y somos llamados a ser su luz. Esta no es solo una reunión, es el inicio de un movimiento de amor y transformación.
Una energía vibrante comenzó a surgir en la multitud. Las manos se levantaron, algunos lloraron, otros se abrazaron. En el rincón, Ricardo, aún temeroso, sintió que el fuego del Espíritu Santo comenzaba a calentar su pecho. ¿Será esto real? ¿Estaré listo para dar un paso? Se preguntó mientras su mirada se posaba en Esteban y Miguel, sintiendo que los ímpetus de su propio deseo por la transformación comenzaban a tomar forma. Sí. Este es el momento. Aquí comenzamos a reconstruir nuestra fe y a llevar este amor a todos los que necesitan esperanza, gritó Miguel, su voz resonando como un eco divino. Pero en medio de esa celebración, una inquietud opacó la alegría, un susurro en los corazones de todos. ¿Cómo vamos a llevar esta luz a los que se encuentran afuera, en la oscuridad? La pregunta persistía, un llamado al desafío que aún no se había resuelto en sus mentes. Mientras las alabanzas continuaban y el ambiente de la iglesia se volvía casi palpable, Esteban, sintiendo la urgencia del momento, sabía que el siguiente paso era fundamental. Hermanos, preparémonos para salir, para ser los brazos de Dios en esta comunidad. Pero primero, ¿qué hará cada uno de nosotros en respuesta a este llamado? Con el eco de su pregunta retumbando entre todos, la luna brillaba alta y clara en el cielo, como un recordatorio de que la luz siempre prevalecerá, y en ese instante, una chispa de inspiración comenzó a encenderse en los corazones. Pero la pregunta seguía flotando en el aire: ¿quién está dispuesto a dar el primer paso hacia la acción? La música de adoración continuó envolviendo a la congregación en un manto de alabanza y reverencia. Sin embargo, en medio de ese ambiente espiritual, la inquietud en el corazón de Esteban se hacía más intensa. Su mirada se encontró con la de Miguel, y un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Ambos sabían que el tiempo de las palabras había llegado a su fin. Era el momento de actuar. Vamos a salir, hermanos, dijo Esteban con un tono decidido, su voz resonando en el aire como un llamado. Vamos a comprometernos a ser esa luz que hemos sentido aquí esta noche. ¿Quién de ustedes se atreve a compartir un momento de su vida, un testimonio de cómo Dios ha cambiado sus corazones? Algunas manos se levantaron, titubeantes al principio, pero luego más decididas. Entre los valientes, Ricardo se sintió movido. Su corazón latía rápido, como si cada palabra que había escuchado fuera un empujón hacia adelante. Yo quiero hablar, dijo con voz temblorosa, pero sincera. La atención del grupo se centró en él. Ricardo, mirando a todos, se sintió como si un resplandor lo iluminara. Tal vez no tengan idea de quién soy, comenzó, y al escucharlo, algunos en la congregación sonrieron, reconociendo en su voz la lucha que cada uno llevaba. Estuve perdido en mi vida, rodeado de oscuridad, donde las decisiones que tomé me alejaron de Dios. Pero anoche, en el silencio de mi hogar, sentí algo, una voz suave que me decía que Él nunca dejó de amarme. Esa noche experimenté algo hermoso. Sentí como el amor de Jesús me inundaba, era como si cada sombra que había en mí se convirtiera en luz. Ricardo dejó que sus palabras fluyeran y al mismo tiempo permitió que sus lágrimas también cayeran. El aliento en la sala era fuerte, sentía como todos escuchaban con atención. Sé que no estoy solo en esta lucha. Esto no es solo para mí, sino que es un mensaje para todos nosotros. Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros, y no importa cuán lejos sintamos que estamos. Su mano siempre está lista para traernos de regreso. Los murmullos de la audiencia se volvieron más intensos, algunos comenzaron a aplaudir, otros levantaban sus manos, mientras que las lágrimas compartidas eran signos de amor sin palabras. No sé cómo voy a llevar esta luz al mundo exterior, siguió Ricardo, pero sé que no tengo que hacerlo solo. Aquí estamos, una familia, y juntos podemos hacer la diferencia. Seamos luz en la oscuridad. El fuego que sentimos aquí debe salir a cada rincón de nuestra comunidad, exclamó Miguel, sintiendo cómo la pasión lo movía. Necesitamos construir puentes con aquellos que se sienten sin esperanza, abrir las puertas de nuestros corazones y de nuestras vidas para que otros puedan experimentar este amor transformador. Esteban sintió cómo la energía de la congregación crecía. Hermanos, hagamos algo, sugirió. Esta semana, cada uno de nosotros puede hacerse una pregunta: ¿cómo puedo llevar el amor de Dios a alguien que lo necesita? Quizás sea una visita, un mensaje, una palabra de aliento.
La conversación en la iglesia se convirtió en un murmullo de ideas, las cabezas se movían y los rostros se iluminaban por la posibilidad. Durante unos momentos, la fe se sintió tangible. Todos parecían ansiosos por salir al mundo y compartir lo que Dios les había dado. Sin embargo, el murmullo de alegría fue interrumpido por un silencio repentino. Un viento ligero se coló entre ellos y una sensación de reverencia llenó el lugar. Algo estaba a punto de suceder. Las luces titilaban como si estuvieran danzando al compás del Espíritu Santo. Antes de irnos, preguntó Esteban, ¿estamos dispuestos a hacer un pacto entre nosotros? Prometamos ser esos portadores de luz, esos mensajeros de amor, y que cada vez que nos encontremos, recordemos esta noche y la chispa que ha comenzado en nuestros corazones. Los sí resonaban, cada vez más fuerte, como un eco de unidad y compromiso. Pero en medio de ese fervor, algo más profundo y misterioso se insinuaba. Todos sintieron un escalofrío, como si el cielo estuviera prestando oído a su promesa. De repente, una voz suave y clara surgió en sus corazones: yo estoy con ustedes, hasta el fin del mundo. La certeza de que Dios estaba a su lado se volvió palpable, y una expectativa de lo que vendría se apoderó de todos. Las preguntas florecían en sus mentes: ¿qué más tienen preparado para nosotros, Jesús? ¿Qué otros milagros veremos? La noche iba a ser recordada, no solo como un encuentro, sino como el principio de un sendero lleno de esperanza. Mientras la congregación comenzaba a despedirse, la luna brillaba intensamente en el cielo, como si prometiera acompañar cada paso que darían. Y así, salieron de la iglesia, cada uno con una chispa encendida, listos para enfrentar el mundo, pero aún con un eco en sus corazones: ¿qué nos espera afuera en esta misión de amor? La mañana siguiente, el sol salió con un brillo renovado, iluminando las calles del barrio y haciendo que todo se sintiera vibrante. Esteban, aún envuelto en la emoción de la noche anterior, pasaba junto a su ventana cuando notó a su vecina, doña Clara, luchando por levantar un mueble pesado en su jardín. «Buenos días, doña Clara», exclamó con una sonrisa. «Oh, Esteban, querido, buenos días». «No sé cómo lo haré, ya no tengo la fuerza que solía tener», respondió ella con un aire de resignación. En ese instante, Esteban recordó su pacto. Recordó que había prometido ser luz y aliento para los demás. Así que, sin pensarlo dos veces, se acercó y le ofreció su ayuda. Juntos, lograron colocar el mueble en su lugar, y la sonrisa de doña Clara fue un pequeño destello de gratitud que encendió aún más su corazón. Pequeñas acciones, pensó Esteban. No era necesario encontrar un milagro grandioso. En esos momentos, la luz que llevaba dentro podía reflejarse en la vida de otros. Mientras caminaba por el vecindario, notó a varios jóvenes reunidos en el parque, todos ellos en un mar de risas y distracción. Esteban se acercó y se unió a la conversación. Escuchó sus historias, sus alegrías y sus luchas. Fue un momento especial, donde pudo compartir la luz y el amor que había recibido, justo como Ricardo había inspirado a todos la noche anterior. «Hey, ¿qué saben del amor de Dios?», preguntó de repente, sintiendo cómo las palabras brotaban de su interior. La risa se detuvo y las miradas curiosas se enfocaron en él. ¿Alguno de ustedes ha sentido que un abrazo puede cambiar su día? Imagina un abrazo eterno, eso es lo que Dios quiere ofrecerles. Uno de los jóvenes, de nombre Luis, rió nerviosamente. «Sabes, nunca pensé en Dios de esa manera. Pensaba que solo se trataba de seguir reglas». «Es mucho más que eso», respondió Esteban, animado. «Dios no solo quiere que vivamos obedientes, sino que experimentemos su amor a través de cada acción». Esa conversación se convirtió en una pequeña chispa. Los jóvenes empezaron a compartir sus batallas, sus dudas, y así, Esteban los guiaba con su luz. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a caer, se juntaron en un círculo, orando, compartiendo, y el amor de Dios inundó aquel parque. Aquellos momentos sencillos se sentían como una obra maestra de transformación. Al regreso a casa, su mente seguía girando en torno a las preguntas que aún latían en su corazón. «Señor, ¿qué más tienes para nosotros? ¿Qué otros corazones vas a tocar?». Esa noche, mientras el grupo se reunía de nuevo para orar, Esteban sintió la necesidad de hacer algo especial. «Quiero que todos compartan en un papel un versículo que sientan pueden ser el refugio para alguien más».
Al principio hubo dudas, pero pronto, cada uno comenzó a escribir. La comunidad se llenó de emoción mientras leían cada versículo en voz alta, creando un collage de promesas divinas. La atmósfera era electrizante, como si los ángeles estuvieran celebrando con ellos. Una joven, llamada Isabela, se levantó temblando de emoción después de compartir su versículo. Esto es tan hermoso. ¿No sienten que estamos conectando con algo mucho más grande? La respuesta unánime fue un resonante sí. Y así, mientras compartían, una brisa suave volvió a ingresar a la sala, acercando más la presencia de Dios entre ellos. La certeza de que el mensaje del amor era para todos se hizo palpable. Cuando la noche llegó a su fin, los participantes comenzaron a marcharse con un nuevo brillo en sus ojos. Esteban se sintió satisfecho, pero en su interior, una pregunta persistía: ¿qué más revelaciones está Dios dispuesto a mostrarnos? Mientras cada uno continuaba con su vida, sabiendo que se habían comprometido a ser luz, el eco de sus corazones seguía resonando con el mismo anhelo. ¿Qué milagros nos esperan en esta nueva jornada de fe? Las noches estarían llenas de más encuentros y testimonios, pero lo mejor aún estaba por venir. El aire se impregnaba de una calma sagrada en la iglesia, mientras Esteban se preparaba para culminar una etapa significativa en su viaje de fe. La luz de la luna filtraba rayos dorados por las ventanas, iluminando a las almas reunidas que habían sido testigos de milagros y transformaciones. Cada rostro reflejaba la esperanza renacida que había brotado desde aquella inolvidable noche de revelación. Miguel, junto a su madre y otros miembros de la comunidad, había sido un símbolo de la fe resurgente que ahora se respiraba en cada rincón de aquel espacio sagrado. La congregación había crecido, la palabra de los milagros se había esparcido como fuego, llevando su luz a los corazones rotos que buscaban un destello de divinidad. La historia de la familia de Esteban y la sanación de su madre había calado hondo, convirtiéndose en un testimonio vivo que resonaba en cada alma. Hoy nos reunimos no solo para recordar lo que ha pasado, sino para mirar adelante y ver las maravillas que Dios está preparando para nosotros, comenzó Esteban, con una voz cargada de emoción. Nosotros no somos solo testigos, somos parte de esta gran obra, y ahora más que nunca, nuestro mandato es compartir nuestra luz. La congregación murmuró, asintiendo, sintiendo el poder de sus palabras. Esteban se dirigió a la imagen del Santo Niño de Atocha, su corazón palpitante revelaba una intensidad de fervor que comenzaba a infectar a todos los presentes. ¿Por qué tener miedo a compartir lo que Dios ha hecho en nosotros? Cada uno de nosotros es un mensajero de su amor y solo juntos podemos encender la chispa en los que todavía están en la oscuridad. Las velas ardían con fuerza. Su llama danzante parecía responder a cada afirmación de Esteban. Vio a doña Clara entre la multitud, sonriendo con gratitud, recordando cómo aquel pequeño gesto de ayudarla había desencadenado una ola de amor y unidad en su barrio. La luz de Dios había comenzado a brillar en todos, y la fe que antes había estado escondida ahora brotaba con fuerza, pero, en el fondo de su ser, Esteban sabía que no podía quedarse solo en palabras. Debemos actuar, hacer algo tangible que lleve nuestro mensaje de esperanza a quienes lo necesitan. Así que les propongo un reto: cada uno de nosotros, durante esta semana, se compromete a hacer al menos una acción que ilumine la vida de otro. Ya sea ayudar a un vecino, escuchar a un amigo, compartir una oración. Su declaración fue seguida de murmullos entusiastas. La comunidad estaba lista para actuar y hacer de testimonio cada historia de fe. La emoción creció mientras los miembros comenzaron a hablar sobre cómo llevarían a cabo sus actos de bondad. Yo hablaré con la tienda local sobre donar alimentos a quienes lo necesiten, gritó un joven. Yo les llevaré a los ancianos en la comunidad unas cartas escritas a mano, para recordarles que no están solos. Sugirió una mujer mayor con ojos brillantes. Esteban sintió que la energía se multiplicaba, cada idea era un ladrillo añadido a la casa de la fe que estaban construyendo juntos. Miguel se levantó, sus ojos chispeantes reflejaban la alegría. Quiero compartir lo que he vivido, hablar en la escuela de mis amigos sobre el amor de Dios y de todos los cambios que han surgido en mi vida. Quiero que ellos también puedan experimentar la esperanza. Los aplausos resonaron entre la congregación, y Esteban supo que ese impulso de fe estaba germinando fuertemente en el corazón de todos. Cuando la reunión llegó a su fin, la comunidad se formó en un círculo, tomados de las manos, elevando una oración conjunta.
Las voces se entrelazaron en armonía, creando un eco celestial que resonaba por las paredes, un testimonio de unidad y propósito. Señor, ayúdanos a hacer luz en el mundo, a llevar el mensaje de amor a aquellos que más lo necesitan. Que nuestras acciones sean reflejos de tu gracia, clamó Esteban con fervor. La congregación terminó sus oraciones con un estruendoso amén. Y mientras se dispersaban, cada uno llevaba consigo un nuevo destino. Esteban sonrió, sintiendo un profundo sentido de propósito. Habían llegado hasta aquí, pero el camino estaba apenas comenzando. Con la luz del amanecer filtrándose entre las nubes, cada uno salió de la iglesia hacia la vida, portando sus historias de fe. Esteban observó a su madre, tan radiante como una estrella, y sintió que la paz lo envolvía. Sabía que su llamado era llevar con orgullo el versículo que había recibido de Jesús: todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Esa promesa se había hecho palpable en su vida, y la comunidad confiaba ahora en que la fe podía mover montañas. Mientras caminaba hacia su hogar, sintió en su interior que este era solo el principio. Podía escuchar el latido del futuro, una melodía que prometía más milagros, más testimonios, y más almas que iban a ser tocadas por el amor de Dios. Era su tiempo de brillar, y lo harían como uno solo, por siempre. Este es el momento crucial. Necesitas suscribirte ahora al canal y no perderte las próximas historias de fe que cambiarán tu vida. Dale un like ahora. Cada pequeño gesto alimenta el algoritmo para que más personas puedan ser tocadas por este mensaje. Comparte tus reacciones y testimonios sobre este final en los comentarios. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Vamos juntos a llevar la luz a cada rincón.